ni te acuerdas, ¿sí? Muy buenas noches, bienvenidos sean aquí a su programa Grado 33. El día de hoy es viernes con el doctor Odilon González Hernández y el tema de hoy, doctor, un tema muy interesante, por cierto. ¿Cómo triunfar en la vida? ¿Cómo triunfar en la vida? También nos acompaña aquí en el estudio y en esta mesa de análisis nuestro señor productor Efraín Rodríguez Lechuga. Hola, buenas noches, Francisco. Buenas noches, doctor. Buenas noches, señor productor. Y este tema yo sé que a mucha gente le va a interesar, porque todos tenemos por ahí esa sombra que luego nos puede decir que no somos aptos para esta vida, o que nos falta ese empujón, ese impulso en la vida para poder triunfar en ella. Sí, de hecho, digámoslo de algún modo, la cuestión de la sombra, como tú dices, o sea, es una parte que uno no tiene integrada en sí mismo. Y de algún modo nosotros tenemos que buscar cómo responsabilizarnos de nuestra propia existencia. Es decir, uno tiene que comenzar en este terreno, en este ámbito, empezar a ser sincero consigo mismo. Y para esto hay que hacernos responsables. Y hay una definición que me gusta mucho de responsabilidad, que es la capacidad de respuesta que tiene uno hacia lo que vive, entre otras cosas. O sea, ser responsable es qué capacidad de respuesta tengo yo ante las circunstancias que estoy viviendo. Y entonces aquí sería interesante entender que tenemos mucho deber y mucha responsabilidad con nosotros mismos, de que yo me tengo que ser responsable de mis comportamientos, de mis emociones, de mis pensamientos, de mis miedos, de mis carencias y de todas las circunstancias que yo estoy viviendo. Lamentablemente, como hemos venido platicando en otros programas, hay un hábito que nosotros tenemos, que es culpar a otros. Es decir, a mí no me va bien porque mi jefe no me apoya, o porque yo no tengo los estudios que tu padre te dio a ti, o porque el gobierno es represor. Y podemos culpar, un hombre de negocios, por ejemplo, puede culpar a los empleados de su fracaso. Y entonces no se está haciendo responsable de sí mismo. Cuando nosotros tenemos ese valor de reconocer nuestras limitaciones, de reconocer nuestras carencias, de reconocer ese tipo de creencias que yo requiero, ser carente o vivir pobre, o no gestionar emocionalmente correctamente una emoción, entonces si yo no tengo ese valor, pues voy a sufrir. Pero el sufrimiento lo estoy proporcionando yo mismo. Entonces sí es muy importante empezar por aprender a ser sinceros conmigo mismo. Es decir, yo tengo que reconocer cuáles son mis capacidades, cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis creencias, cómo se procesan mis pensamientos para que mi empresa funcione, para que mi familia funcione, para que mis relaciones con mis compañeros funcionen, pues no sé, para que lo que yo hago, lo que yo quiero hacer, trabaje correctamente, ¿no? Porque a veces estamos colocados en una atmósfera en donde veo que yo no me puedo desarrollar. Por ejemplo, yo platicaba con una cliente, y resulta que a ella, por ejemplo, nunca ha salido adelante porque tiene un padre represor. Platicábamos ahorita antes de entrar al aire, la culpa a la hija, la culpa de la enfermedad de la hermana, la culpa de que las cosas en la casa no están bien. El papá le dice, tú eres la que tiene que sacarnos adelante. Y entonces esta amiga sufre muchísimo. ¿Sí me explico? Sí, porque cae en ella toda la responsabilidad que no le corresponde. Que no le corresponde, pero entonces yo aquí, esa responsabilidad que no es mía, que son de mis padres, ¿para qué la agarro yo como propia? ¿Me explico? Entonces es importante que uno sea sincero conmigo mismo y diga, en el ambiente donde yo me estoy desarrollando, pues esto no encaja. Porque quiero, por ejemplo, mi amiga no puede caminar, tiene sus lumbares totalmente comprimidas por el exceso de peso de la responsabilidad de una familia que no es la de ella, porque ella está casada, ella tiene su hijo, y ahora vienen y le endilgan la responsabilidad de una hermana con leucemia, de una madre que tiene que cuidar, y del padre que no quiere trabajar. No sé si me explique. Sí, entonces, es un exceso de responsabilidad. Es un exceso de responsabilidad. Pero entonces, si yo no soy honesto y acepto ese tipo de información, me enfermo. Mi amiga tiene las lumbares comprimidas, ha chocado, su esposo trabaja en un taxi, el taxi ha tenido 3 accidentes, ella tuvo 2 accidentes más en otro carro con su papá, se ha caído como 4 o 5 veces de sentón, y uno dice,
¿qué pasa conmigo? Entonces, punto número 1, necesito comprender que yo tengo que hacerme responsable de qué pasa conmigo, ¿sí? O sea, ¿para qué yo me comporto de un modo que no es coherente o congruente en mi vida particular? Por ejemplo, si yo quiero triunfar, antes de criticar al otro, pues tengo que dirigirme a mí. Y si tú te fijas, esto es pasando a otro punto, primero hay que sincerarnos, reconocer nuestras limitaciones, reconocer nuestras carencias, y si hay algo más que ahondar, pues me puede preguntar. Pero otro punto que es muy importante en esta cuestión de que si yo quiero triunfar en la vida, es la crítica. Y la crítica esto es una acción egoica, en donde nuestra crítica nos dice, si yo no tengo la culpa la tienes tú. Alguien más la tiene. ¿Sí? Entonces es más fácil culpar a otros que culparme a mí. Así es. Y entonces cuando yo juzgo a otro, cuando yo censuro a otro, cuando yo critico a otro, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Que estoy hablando más de mí que del otro, primero. O sea, el juzgar a un semejante, estoy emitiendo los propios juicios míos en el otro, porque yo no sé la vida realmente del otro. En psicología sería proyección. Exacto. Pero esa proyección es basada en la información que yo tengo de mis experiencias personales, de toda mi cuestión epigenética que yo proyecto sobre el otro, y esa crítica, primero, es más fácil, segundo, es un signo de debilidad, tercero, es completamente falsa. Si yo me quiero hacer responsable de mí mismo, debo de empezar por eso que se llama autocrítica, ¿sí? Y esa autocrítica me tiene que llevar de la mano a una autoobservación, que estoy procesando, cómo me estoy comportando. Si yo veo, a ver, el dinero, ¿por qué no me alcanza? Muy bien. ¿En dónde lo estoy poniendo? Por ejemplo, hay muchos casos en nuestra economía que esto es muy interesante que todos lo valoremos, porque a veces el dinero no me rinde, porque yo ya me cansé de ayudar a mis hermanos, porque yo ya me cansé de que en la familia de mi esposa pues se gasten el dinero que yo gano, o ya me cansé de ayudar a los nietos. Por ejemplo, un abuelo que ya está hasta el tope de que ya ayudó a los hijos, ya los sacó adelante, y ahora tiene que ayudar a los nietos, se paraliza o le va mal. Entonces es un modo inconsciente, ¿sí?, de que yo genero una situación externa porque yo no estoy de acuerdo con la información que estoy viviendo. Entonces ahí no estoy triunfando en mi vida. Entonces yo no puedo depender de otros, ¿sí? Es decir, el éxito mío, el triunfo en mi vida, por ejemplo, la felicidad, que es una parte de una persona triunfadora, ¿sí?, no va a depender de que tú me hagas feliz a mí, o que la esposa haga feliz al marido, o el marido a la mujer. ¿Me explico? O el trabajador, o los trabajadores al patrón. No se puede. La felicidad es un estado de conciencia personal en donde yo decido si deseo ser feliz, o como dijo alguien por ahí, o deseas tener la razón de que los otros tienen la culpa, ¿no? Así ¿Sí? es. Entonces, por ejemplo, cuando uno critica, esto es muy interesante porque cuando yo critico, aparte de que la crítica parte de un principio equivocado, la crítica también es un signo de debilidad mío y lastimo el orgullo del otro. Y cuando nosotros lastimamos el orgullo de alguien, ese alguien, como tiene soberbia, como también tiene su resistencia, entonces yo no va a estar de acuerdo con los juicios que yo voy a emitir sobre él. Y entonces de ahí viene el conflicto. Yo ya entro en conflicto con trabajadores, yo ya entro en conflicto con mi pareja, yo ya entro en conflicto con los hijos, yo entro en conflicto en donde quiero que me pare, hay conflictos, si voy al banco, si me subo un taxi, pues habrá resistencia. ¿Sí me estoy explicando? Y entonces esto lo que va a hacer es que va a producir una resonancia en donde contra todo lo que yo me relacione choque. Y esto no me va a llevar verdaderamente a un triunfo, ¿no? Entonces, otro punto importante es tratar de no censurar o de juzgar a nadie. Aceptar también a las personas tal y como son, ¿no? Sí, sí, porque por ejemplo, ahí sería algo que se llama empatía. O sea, cuando yo tengo empatía con el otro, y si yo estoy juzgando al otro y me pongo en sus zapatos, termino siendo como él. Eso está comprobado. Porque tú no sabes la información que él tiene. Y si tú brincas de lo que tú vives a lo que aquel hace, ¿sí?, entonces ahí vamos a tener que vas a terminar haciendo exactamente lo mismo que hizo el otro. Entonces, nuestra empatía es que esto en PNL es hacer un rapport ahí con las personas, ¿no? O sea, yo estoy aquí con ustedes, si yo a lo mejor veo que el productor viene así medio
medio sacado de onda, como medio enojado, pues yo tengo que balancear mi respiración, el ritmo de voz, cómo me dirijo a él, tratar de yo estar en coherencia para que Sí. no se genere un rechace con él, y esto me permite una buena interrelación. Así es. ¿Me explico? Está esta sesión de mímica también, ¿no? Que haces lo que hace la otra persona y él se siente como Claro. Acompañado. Claro, y en ese acompañarse viene ya una sincronía entre nosotros, se regula la frecuencia entre nosotros, y entonces la conversación fluye, Ujú. porque si no esto vendría a ser una complicación. Aparte, por ejemplo, supongamos que nuestro, perdón productor, pero ya te vamos a agarrar aquí de sparring. de sparring. Entonces, si nuestro productor viene con cierta neurastenia, ¿no? Ujú. Porque está cansado, porque de hecho la neurastenia, el mundo, tú sales a la calle y vas a encontrar un montón de neurasténicos. El abuelito peleándose con la señora, el niño discutiendo con el papá, vas a pagar un recibo telefónico y hay conflicto. O sea, todos estamos El que se irritados. quiere brincar en la cola. Todos estamos irritados. Entonces, ¿por qué pasa esto? Una persona con neurastenia es criticón, es irritable, es intolerante, es impaciente, está lleno de egoísmo, etcétera, etcétera, ¿no? Todo este tipo de alteraciones egoicas que tenemos. Pero, por ejemplo, si yo quiero triunfar en la vida, tengo que evitar caer en la neurastenia. Ujú. Yo no puedo venir aquí frente a ustedes neurasténico, porque qué información vamos a mandar aquí a nuestro auditorio, ¿no? Así Entonces, de algún modo, debo de entender que cuando uno trabaja demasiado, se fatiga. Y esta fatiga produce una excitación del sistema nervioso, ¿sí? Y que es esta fatiga que se traduce en excitación, y esta excitación es todos los días, tengo que trabajar, me tengo que cansar, casi no duermo. Entonces llega un momento en que voy a llegar a la neurastenia. Y esta neurastenia, ¿sí?, me va a producir todo este tipo de desórdenes emocionales, de ira, de egoísmo, de soberbia, o de orgullo, o de impaciencia, que no me va a permitir tener una correcta relación con los demás. y se va a volver un bloqueo para precisamente lograr ese éxito en la vida. Estamos aquí transmitiendo completamente en vivo desde Morelia, Michoacán, México, para todo el mundo, así que los invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos en el estudio al 313-7433, repito, 313-7433, y vamos a un corte comercial y regresamos. Grado 33. Grado 33. Que vaya. Ofrece.
33. Elfo Producciones. Video y fotografía. Recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos aquí a la mesa de análisis de grado 33. El día de hoy nos acompaña el doctor Odilon González Hernández, experto en bioneuroemoción, que nos está instruyendo realmente en los aspectos que nos permitan alcanzar el éxito en la vida. Así es. Y me ibas a preguntar algo, dijiste. Ah, sí. Es que previo se me vino a la mente que hay mucha gente que tiende a tomar el amor como un escudo para poder sufrir. Sí, de hecho, esos son especies de programas emocionales que tenemos, que por ejemplo, no sé, hay quienes se aferran a una pareja en donde el marido las golpea, y que porque lo aman no lo dejan, pero atrás de ese sufrimiento excesivo, porque ese es un exceso, ese sufrimiento hasta cierto punto masoquista, esa persona primero no es feliz, segundo, no está siendo feliz con el que está conviviendo, y tercero, ese es un programa donde hay una información de un dolor o de un apego al padre. O sea, no lo dejo porque si dejo a este es como si dejara a mi padre. ¿Me explico? O bien hay maridos alcohólicos, o hay veces que en el amor encuentras a matrimonios en donde la que trabaja es la mujer, por ejemplo. O sea, la que mantiene la relación de pareja es la mujer, y eso no se está haciendo responsable de sí misma esa mujer. O sea, no es, y bueno, aquí pones el atenuante de justificación de que si yo no me voy de esta relación por mis hijos, pero esa mujer no está poniendo en consideración que esos hijos están agarrando la información de ellos, en donde hay que aguantar cualquier tipo de relación. No sé si me explique. Entonces, eso es un daño que le estamos haciendo a nuestros hijos en soportar una relación que no tiene sentido. O sea, y vamos a vivir este tipo de información hasta que tomes conciencia, hasta que te hagas responsable. ¿Para qué yo quiero estar aferrado a una situación de violencia? Cuando yo me doy cuenta que la violencia que la mujer hace sobre el marido, o que el marido hace sobre la mujer, es la violencia que hago sobre mí mismo, y esta violencia que hago sobre mí mismo es porque mis células están acostumbradas a una violencia interfamiliar, pues entonces ya aprendí de que yo no me tengo que lastimar. Entonces, pero yo no aprendí en mi familia, yo no he aprendido con este tirano que tengo aquí enfrente, o con esta mujer que me lastima. Entonces, hasta que yo tomo conciencia y me hago responsable de que realmente el que se está lastimando soy yo. Pero como yo no lo puedo ver, como tú decías al inicio del programa, esa sombra no se integra en mí, entonces yo tengo que tener un espejo en donde me demuestre, o yo viva en carne propia mi propia violencia. ¿Me estoy explicando? Que luego se ve reflejada también en los hijos, ¿no? Ah, por supuesto, porque luego los hijos agarran esos patrones y o terminan siendo como la madre, que es abnegada, o como el padre, que es el dictador, o viceversa. ¿Me explico?
Entonces, y generalmente, nosotros nada más tenemos dos moldes, papá y mamá. Escoge el que quieras. Y escoge el que te caiga más gordo. Porque con el que choques es exactamente igual como eres tú. ¿Sí? Pero de alguna, y al que por ejemplo, hay muchas mujeres que regañan a su mamá, que se ponen violentas con la mamá y terminan siendo como la mamá. Eso está comprobado, ¿no? Son comportamientos, son cuestiones emocionales que uno no sabe gestionar y que en la misma vida te va llevando de la mano y termina siendo, no sé, tú puedes tener inclusive una economía muy solvente, pero de pronto si tus padres tuvieron mucha carencia, como que no te permite seguir siendo rico y conforme va pasando el tiempo terminas siendo pobre como tus padres. O sea, tu última época de tu vida la vas a pasar igual de carente que tus padres, porque hay una información ahí de carencia que tú no has querido soltar o que no has tomado conciencia y tienes que generar una circunstancia para que tu conciencia despierte y decir, ¿yo para qué estoy viviendo esto? ¿Para qué? O sea, yo no he integrado esta información de carencia de mis antepasados y entonces estoy siendo fiel, estoy siendo leal, en este caso a la carencia. Fíjate que hay un fiel al clan, ¿no, man? Exacto, fiel al clan. Hay un síndrome que se le conoce como el síndrome de Medea, en donde, en relación al amor que preguntas, en donde el papá, por ejemplo, lastima a los hijos porque sabe que a través de lastimar a los hijos lastima a la madre. ¿Me explico? O sea, hace sentir mal a la mamá a los hijos para que la mamá sufra. Por ejemplo, vamos a una suposición. Aquí tenemos una pareja y la pareja tiene artrosis, por ejemplo, ¿sí? O artritis reumatoide si quieres, te la dejo más barata, después se lo lleva la artrosis. Y acá tenemos al marido diabético. Y los dos dicen que son felices. Y los dos dicen que se quieren. Pero cuando tú ahondas en ese sentido de su propia responsabilidad sobre su vida, pues te das cuenta que tienen carencias en todos sentidos, económicas, laborales, con los hijos, con la relación con los hermanos, etcétera. Y tú ves a ellos y dicen ellos, pues estamos bien, nos queremos, tenemos 27 años de matrimonio, ¿no? Pero si el estado de salud está diciendo otra cosa. A la mente la podemos engañar, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, ese me cae muy bien, ay, qué gusto verte, etcétera, y te engañas. A la mente le engañas, pero al cuerpo no le engañas. Y si tú tienes ahí una pareja que dice que se ama, en relación a tu pregunta, que dice que se ama, pero ella tiene artritis reumatoide y el marido tiene diabetes, algo no está bien. Algo no funciona. Sí. Algo está en incoherencia. Entonces, uno tiene que entender que el pensamiento, si por algún lado tenemos que empezar a cambiar, es por cambiar la forma de pensar. Esto es vital. Sí, obviamente hay que llegar a la conciencia, hay que llegar a vibrar en esferas superiores, pero para llegar a todos estos estados de conciencia que tanto mencionamos, uno tiene que empezar por un punto medular que es, toma conciencia de qué estás pensando. Y date cuenta que ya tienes 30, 40, 50 años y tu manera de pensar no te propicia abundancia, tu manera de pensar no te propicia una buena relación, tu manera de pensar no tiene una buena relación de pareja, tu manera de pensar no te hace que te entiendas con tus hijos, ni en tu trabajo como jefe. ¿Me explico? Entonces hay que ajustar el pensamiento, porque este pensamiento es muy, ¿cómo te podría explicar? Es una fuerza que es explosiva, es una fuerza que es mayor que la electricidad, es una fuerza poderosísima, pero a uno nunca le han enseñado a manejar los pensamientos. Es como dicen, una espada de doble filo donde o te detona como una lumbrera o te somete como... Retomo la plática que teníamos antes de iniciar el programa. Yo fui a dar una conferencia y decía, el proyector va a fallar. Mejor me llevo mi computadora, mejor me llevo mi proyector, porque qué tal si falla. Y estuve manejando esa idea como 4 o 5 veces y ¿qué creen que pasó? Pues falló el proyector y falló la computadora. Y entonces mi exposición pues se vio truncada ahí en ese... Pero ¿quién propició todo eso? Porque mis pensamientos viajan a través del espacio y llegan a cualquier sitio, llegan a las personas. Esto aquí es muy interesante, estudiar un poquito la anatomía oculta del ser humano. Tenemos la glándula pineal, que es la glándula maestra del cuerpo, esto está dicho por todos los esoteristas, y esta glándula pineal irradia, tú piensas lo que quieras y estás mandando el pensamiento por esta antena, ¿no? Y se recibe a través del plexo solar,
que es el centro telepático del ser humano, ¿no? Entonces de pronto empezamos a hablar de alguien, suena el teléfono. Oye, pero si hace 20 años que no te hablo y estamos hablando justo de ti y suena el teléfono. ¿De acuerdo? Entonces así enviamos, se irradia la onda del pensamiento y se recibe el pensamiento telepático. Muy bien. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tú tienes una mente que es poderosísima, tiene un tremendo poder eléctrico y magnético, y que esta mente que tú tienes tiene resonancia con la mente del planeta, ¿sí? Y que tiene resonancia con la mente del universo. Muy bien. ¿En dónde estaba esta computadora antes de estar aquí en la mesa? En la mente del fabricante. Eso estuvo diseñando la casa. Una casa está en la mente del ingeniero, del arquitecto, no lo sé, el que la quiera diseñar. Entonces ahí está todo. Y luego se plasma. Pero eso es como tú puedes ver ahí cómo la fuerza de tu pensamiento se cristaliza en el mundo físico. ¿De acuerdo? Ahí es donde podemos ver que de verdad creer es crear, ¿no? Claro. Y este programa, yo sé que a muchos de allá en sus casitas les deben de estar prendiendo varias luces, ¿no? Porque suele pasar que, como lo comentaba al principio del programa, nuestra sombra nosotros no la vemos, solo los demás. Así que vamos a ir a un corte comercial y regresamos aquí al programa en vivo. Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, feromonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bioneuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bioneuroemoción con el Dr. Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación reconectiva a distancia, reconexión del Dr. Eric Perron. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente,
donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos aquí a la mesa de análisis de grado 33 y vamos a leer algunos saludos que tenemos por ahí, señor productor. Claro que sí. Bueno, primeramente un agradecimiento a todas las personas que están conectadas ahorita en vivo. Y ellas, bueno, la maestra Rosa Aurora Mendoza, Benito Almonte, Hilario Amirreaya, Javier Díaz, Gloria Estecita Zavala, María Andrea, bueno, Esquivel, Ricardo Hidalgo, Miriam López, Marco Cortés, Raicha, Leo Santiago, Rubio Medrano, Claudia Yanira, Lupita Chávez, Miguel Díaz. Un saludo y un agradecimiento a todos ellos. Claro que sí, y les pedimos que compartan el link del programa y también lo estamos subiendo constantemente al canal de Videos Famoso. Tenemos 2 canales donde colgamos todos los programas de grado 33. Uno es el de Salvador Mora y otro es el de un servidor, Elfo 7269, para que ahí puedan también compartir los links y pues que este programa vaya creciendo día a día. Doctor, seguimos con el tema. Sí, a mí me gustaría aprovechar aquí al productor, porque ahorita en el intermedio el productor casi no le gusta hablar, a mí no va nomás a que todo salga bien, pero tu experiencia, Efraín, yo creo que sí sirve mucho. Sí, doctor, le comentaba que a mí me llama mucho la atención lo que usted me dice, porque siempre se queda conmigo una enseñanza. En el primer bloque usted hablaba de que muchas personas trabajan demasiado, se cansan, se fatigan. Ese era el caso. Yo cuando curiosamente lo conocí a usted, yo tenía 3 empleos. Siempre estaba de mal humor, estaba estresado, no tenía paciencia para nada. Uno de esos empleos era en la noche, entonces toda la noche tenía que mantenerme despierto y eso me agotaba muchísimo. Pero aquí lo curioso de todo, que económicamente pues no me rendía tanto el dinero, ¿no? Sin embargo, cuando tomo la decisión, que fue por cuestión médica, de tener un solo empleo, me empieza a ir mucho mejor. Estoy más tranquilo, considero que estoy más, no feliz, pero equilibrado, pues, porque al final de cuentas la felicidad es... O sea, ¿cuándo te iba mejor, antes o ahora? Ahora. Claro. O sea, no, yo lo que veo aquí, que me va mejor en un solo empleo. Claro. Que en 3 que tenía anteriormente. Por supuesto. Entonces, aquí fíjate cómo estabas en un exceso de laboral, estabas en una mala relación contigo mismo, porque estabas cansado, estabas estresado, estabas neurasténico, no dormías, te enfermabas, etcétera, y entonces ahora tomas la decisión tú de entrar en coherencia en un solo trabajo, en donde te reditúa mejor, estás más sano, tienes mejor relación con tu familia y todo está en orden. ¿Sí? Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahorita le decía aquí a Francisco que dígame el carro que quieres, ¿no? O sea, la vida, el universo, Dios o como ustedes le quieran llamar, nunca nos va a dar lo que nosotros queremos, porque ni siquiera nosotros sabemos lo que queremos pedir. Mucha gente dice, me gustaría tener un carro, ¿vale? Pues está muy bien. ¿Qué carro? No, pues que un carro amarillo. Pues, ¿qué carro? Tienes que decir modelo, tienes que decir 0 kilómetros. Tienes que decir si es deportivo, tienes que decir si es un amarillo tal. O sea, tenemos que tener una idea muy clara de lo que queremos para nosotros. El que tiene decidido lo que quiere hacer llega más pronto y condensa más rápido lo que guste. Los pensamientos del ser humano es así como proyectar una información a este campo cuántico que es el universo, pero visualicen esto como
como cuando ustedes meten agua pues, no sé, o en la naturaleza, ¿no? Vemos como el agua se evapora, se condensa en las nubes, allá se hace hielito y luego se derrite, ¿sí? Pero entonces, así son los pensamientos. O sea, uno, en la medida que tiene una especie de concentración clara de lo que quiere, ese pensamiento se comienza a consolidar, se comienza a hacer fuerte, la idea está firme, no cedemos, y entonces ese pensamiento coherente que yo tengo funciona. Hay gente que tiene tanta coherencia en el pensamiento que ahorita lo está pensando y a los 5 minutos le pasa. Por ejemplo, yo le decía ahorita aquí a nuestro amigo Francisco, ¿qué negocio quieres? Y Francisco dice, pues me gustaría tener un negocio, no sé, ir a México y traer algo y comprar. ¿Qué quieres comprar? Pues no sé, algo para vender. ¿Qué quieres vender? ¿Me explico? O sea, cuando la idea es vaga, pues no existe una correcta idea de lo que queremos hacer. Cuando yo tengo decidido lo que quiero hacer y de la forma que quiero hacer en el lugar que yo quiero, pues obviamente eso lo condenso más rápido. Entonces esa condensación perfecta de lo que yo estoy pensando se llama triunfo, se llama éxito, se llama prosperidad. ¿Me estoy explicando? Entonces, y así puedo triunfar en la vida. Ahora, pero para que yo de algún modo pueda llegar a este punto de condensar lo que estoy pensando, tengo que tener una relajación mental interesante. Es decir, una persona que quiera cambiar su entorno tiene que empezar por cambiar su manera de pensar. Esto que quede claro. Si nosotros queremos meter en nuestra estructura mental caduca y desordenada, incoherente, una idea diferente de que es que me tiene que ir bien, porque entonces aquí entran las afirmaciones, los decretos, pero no cambian, no es que no funcionen, sí funcionan, pero con una manera de pensar diferente. ¿Sí me explico? Porque, por ejemplo, si yo quiero, dice Francisco, yo quiero traer cosas del DF aquí a Morelia para venderlas, pero a lo mejor él no cree. No, pues es que voy, ojalá que me vaya bien, pues ahorita con tanta inseguridad y que a lo mejor no hay mucho flujo económico, su manera de pensar no ha cambiado. Por lo tanto, puede ir a México, traer lo que quiera vender, pero él está decidiendo que no le va a ir bien, porque es su manera de pensar. Entonces, esto es muy interesante porque, por ejemplo, en las Sagradas Escrituras dice que no hay que meter vinos nuevos en odres viejos. Un vino nuevo tiene que ir en un odre nuevo. Un conocimiento nuevo tiene que ir en una manera de pensar nueva. Un proyecto nuevo tiene que ir en una forma de pensar nueva. O sea, no se puede. Y si algo no está funcionando, es porque obviamente yo quiero enganchar mi vida con estructuras, con moldes ideológicos y de pensamiento totalmente en desacuerdo, en incoherencia o carcomidos por el tiempo o llenos de basura y mi idea no va a funcionar. Mi vida no va a funcionar. Entonces yo quiero que mi vida cambie, perfecto. Es una decisión, una responsabilidad tuya. ¿Ya estás de acuerdo en que tu vida quieres que cambie? Muy bien. Pues ahora empieza por cambiar la manera de pensar. ¿Cómo piensas? No, o sea, tú sigues pensando, por ejemplo, te voy a poner un caso que es muy interesante. Paciente de 62 años, maestra jubilada, ¿ok? Y resulta que esta maestra es la mayor de 14 hermanos. Creo que, no sé si algún día ya les platiqué este caso aquí, pero lo repito, porque es muy interesante. Para que vean cómo hay que cambiar la manera de pensar. Mayor de 14 años, se hace cargo de sus 14 hijos, digo de sus 14 hermanos, que prácticamente fueron sus hijos, porque ella, cuando tiene 3 años, la mamá le empieza a dar a todos los hermanitos para que los cuide desde que nace. Ok. Y entonces ella, okay, crece, estudia, se hace maestra y ahora cuida a 35 alumnos. 30 años, se jubila y ahora llega a su casa y yo cuando la conozco está al borde del infarto y de la embolia, porque el médico le dijo, señora, yo no sé qué le pasa, pero usted tiene que relajarse porque está al borde de, se va a tener un colapso. Y entonces, curiosamente, para que más o menos se den una idea, ahí en su casa, ahora ya no cuida a alumnos, ya no cuida a los hermanos, pero cuida a los nietos, a la hija y al yerno. Y el yerno no trabaja. El yerno es un bulto. El yerno está dormido, se levanta el desayuno que le hace la maestra barre, lava, trapea, plancha, va a la comida, va a las compras, llega y le hace que comer al yerno, porque la hija es la que trabaja y el yerno acostadito. ¿Ok? Muy bien. Checa, ¿eh? Muy bien. Que aquí
tú estás al borde del colapso, ¿no? Que es mi cliente, está al borde del colapso. Muy bien, ¿qué información no quiere entender esa maestra? No digo nombres, para no ventilar el asunto, simplemente es para que todos aprendamos. La información que esa maestra está recibiendo, que el universo ya se cansó de decirle que descanse, pues hija mía, yo no sé qué hacer contigo, pues te voy a tener que poner un bulto al lado. Entonces para ahí, que lo veas. Para que lo vea, pero ese bulto le causa desesperación. No es que el yerno sea malo, pues que es flojo, pues sí, pues que es asunto de él. Pero lo que yo quiero entender... Pero es la herramienta del universo para que ella entienda. Pero por supuesto. Pero para que ella tome conciencia de que su manera de pensar no es coherente. Entonces yo le digo, mira maestro, usted tranquila, llegue a su casa, o si quiere no llegue, deje de hacerle el aseo, deje de lavarle la ropa, deje de hacerle de comer, deje de mantener a esa familia, y usted viva su vida. Y la maestra se curó. Porque entró en coherencia. ¿Me explico? Pero el universo a veces se parte en 20 pedazos para que uno entienda que no está siendo coherente en tu manera de pensar. Esa maestra, cuando entiende de que ese hombre lo que le está reflejando es algo que ella no puede ver en ella, que es descansar, porque tiene un programa desde que ella nace que hay que trabajar todo el día, como lo hacías tú con tus 3 trabajos, ¿sí? Esto es un programa. Entonces, aquí yo primero me engaño. Estoy enganchado en viejos hábitos mentales, caducos, que no sirven para los tiempos que yo quiero vivir. Y esto entonces me dejo llevar por ese tipo de emociones negativas y entonces me miento a mí mismo. Una persona que está llena de... O sea, una persona iracunda, una persona celosa, una persona miedosa, una persona resentida, es una persona que tiende a la mentira, Tendemos a la mentira. Y la peor mentira es la que nos hacemos a nosotros mismos. Porque esa maestra decía, pero yo soy responsable, yo soy trabajadora, yo soy buena mamá. Nadie decía que no. Pero se está engañando porque está enferma. No sé si me explique. Entonces, cuando uno se miente, hagan de cuenta que todo el sistema nervioso se desconecta. O sea, no hay una coherencia con nosotros. ¿Me explico? Entonces, nosotros tenemos que aprovechar estas circunstancias que vivimos para ponerle un poquito de conciencia a lo que yo vivo y extraer de ahí la información para entrar en coherencia yo. Perfecto, doctor. Pues sí, estamos aquí en su programa Grado 33 el día de hoy. Ya saben, estamos transmitiendo completamente en vivo desde Morelia, Michoacán, México. Les pedimos que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos en el estudio al 313-7433 y hagan o expresen algún comentario. Aquí será tomado en cuenta. El doctor sí, estamos a la mejor disposición. Claro, de contestar cualquier pregunta que ustedes tengan. Así que vamos a un corte comercial y regresamos aquí a Grado 33. Grado 33. Grado 33. Iley Yemayá ofrece a usted lecturas de cartas españolas, tarot y todo cuanto necesita para armonizar su hogar. Velas, veladoras, inciensos, preparados, lociones, esencias, carbón vegetal, feromonas, poderosos amuletos y más. Aleje envidias, evite desgracias, protéjase, atraiga clientes, aumente su atractivo, recupere a la persona amada, llene su casa de prosperidad. Recuerde, solo en Iley Yemayá, Plaza Capuchinas, local 34, planta baja. José Chávez lo atenderá. Una sesión de bioneuroemoción te ofrece un punto de vista diferente, fruto de comprender cómo tu forma de interpretar la realidad está influenciada por creencias familiares y culturales, así como por experiencias pasadas. Se trata de liberarte de las emociones que condicionan tu vida y pueden acabar repercutiendo en tu salud y bienestar. Consultas de bioneuroemoción con el doctor Odilon González Hernández. Citas al teléfono 313-5266 o visítanos en la calle Revolución 385 en el centro histórico de la ciudad de Morelia. También te ofrecemos terapias de rehabilitación, sanación
Reconectiva. Sanación reconectiva a distancia. Reconexión del Dr. Eric Berne. Y recuerda, citas al teléfono 313-5266. Se encuentran escuchando Grado 33. Elfo Producciones. Video y fotografía profesional. Pasarelas, 15 años, bodas, bautizos. Cualquiera que sea tu evento social, estamos a tus órdenes. Tenemos paquetes que se ajustan a tu presupuesto. Renueva esas viejas cintas, VHS o cualquier otro formato a archivo digital. Presupuesto sin compromiso, 44 31 41 53 26 o al correo electrónico elfo7269@live.com.mx. En Elfo Producciones le damos vida a los recuerdos. El que busca la verdad corre el riesgo de encontrarla. Grado 33. Un programa diferente, donde tratamos temas que nadie quiere tocar. Grado 33. Escúchanos de lunes a viernes de 21:30 a 22:30 horas en portalhidalgo.com. Grado 33. Mirando al cielo con los pies en la tierra. Te advierto, quien quiera que fueres, tú que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo afuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Grado 33. Continuamos. Regresamos aquí a la mesa de análisis de Grado 33 y el señor productor trae una sonrisa que no puede quitarse de la cara porque imagínense todo lo que pasó en este intermedio. Bueno, doctor... No, pero sí es interesante porque, por ejemplo, decía aquí él que tenía un conflicto con su camioneta y él estaba pensando de que, si quieres relatarlo tú, porque es experiencia. Sí, yo le comentaba al doctor respecto a lo que decía él de cómo le mandamos el pensamiento del universo, ¿no? O sea, lo que queremos. Yo tenía un conflicto precisamente con el gasto de combustible, que era excesivo. Entonces yo pensaba cómo resolver la situación, pero yo nunca me imaginé adquirir un vehículo, ¿no? Diferente. Entonces yo decía, ¿qué le hago? ¿Cómo le hago? Y de repente, solo sin que yo lo pidiera, me dan la oportunidad de adquirir un vehículo. Al adquirir este vehículo, bueno, pues casi funciona con el aliento. O sea, lo que gastaba en un día, ahora se ha convertido me dura 8 días. Claro. De hecho, se ha de haber agarrado. El universo le dio el carro más económico que pudiera haber, ¿no? En el mercado. Porque fíjate, lo que gastabas en un día lo gastas en 8 días para que veas el rendimiento, ¿no? Pero eso, te decía, eso nos pasa cuando uno tiene mucha coherencia emocional. Cuando uno en la vida práctica aprendes a ser práctico, valga que sirva mucho esta expresión redundante, tú preguntas y el universo te responde. Pero yo ya tengo coherencia en mi pensamiento, tengo coherencia en mi sentimiento, tengo coherencia en mi acción y mi conciencia está alineada con el universo. O sea, por ejemplo, yo quiero, no sé, tengo un proyecto en mente, ¿sí? Entonces yo me estoy imaginando que voy a hacer una fábrica, por ejemplo, ¿sí? Entonces en esa fábrica primero tengo que visualizarla, en qué lugar me gustaría que estuviera. Hay muchas personas que tienen casos interesantes de estos, en donde yo tengo un familiar que decía, yo me quiero ir a trabajar a León, Guanajuato, y quiero trabajar en tal empresa, y quiero vivir en una casa que me quede cerca de la empresa, antes de irse allá, y resulta que tiempo después él entra en coherencia y consigue el trabajo donde él quería, el trabajo que él quería y en el lugar donde él quería. ¿Me explico? Pero entonces hay la acción del pensamiento, y el pensamiento tiene que ser consciente, y el pensamiento consciente en coherencia. Y
viviendo el presente, que es otro punto interesante, entonces las cosas se dan, se alinean. Si yo tengo un proyecto que quiero poner en una empresa, tengo que pensar constantemente en el proyecto, dónde lo quiero, qué tipo de empresa quiero, para qué va a servir esa empresa, cuántos empleados quiero tener. Me imagino, yo ya visualizo que llego en el carro fulano, que me estaciono, que tengo ahí un portero y que platico con mis clientes. ¿Sí? Hagan el ejemplo, ¿no? O sea, practiquen esto. Y ustedes quieren, no sé, vamos a vender celulares. Entonces, yo me imagino que estoy con el cliente, mire, aquí tiene usted este celular. Bueno, por ahí hay muchos ya vendedores, ¿no?, de técnicas de venta, pero lo importante es que tú, primero, no defraudes, segundo, no mientas, tercero, tengas claro lo que tú vas a ofrecer. Sí, mire, este celular es tan extraordinario que le va a permitir tener contactado a toda su familia en milésimas de segundo. Aquí va a ver dónde están sus hijos, aquí va a tener el video de su casa y va a tener una mayor comunicación con su familia. Entonces la mente trabaja. Y entonces yo no te estoy engañando, te estoy vendiendo un buen producto, ¿sí? Y entonces, pero yo lo estoy pensando antes de que te lo ofrezca. ¿Me explico? O si voy a hacer una fábrica, no sé, de vender, ¿qué te puedo decir? No sé, champú. Yo tengo que pensar que es el mejor champú y que ese champú te va a servir para que tu cabello luzca mejor, etcétera, etcétera. Y yo ya estoy pensando en la publicidad y estoy proyectando esta información. Entonces, esto es muy interesante porque si nosotros queremos, de algún modo, más vale decir nosotros que yo, si nosotros, por ejemplo, tengo el pensamiento que está trabajando, ya estoy concentrándome. El pensamiento requiere primero de espacio mental. ¿Ok? Y el espacio mental quiere decir que yo soy una persona que no me preocupo. El espacio mental quiere decir que yo soy una persona que no guarda los sentimientos. El espacio mental quiere decir que yo soy una persona que no culpo a nadie. El espacio mental quiere decir que yo no tengo deseos de venganza. O sea, tengo el espacio en mi mente que es extraordinariamente amplio para concentrarme en mis ideas. ¿Sí? Como el espacio mental de un niño, ¿no?, que solo se dedica a jugar. Y el espacio del papá, no, tienes que ir a trabajar, tienes que pagar la renta, tienes que pagar el carro. O sea, hay muchas ocupaciones en la mente. Entonces, tengo que tener espacio mental y para eso tengo que cambiar mis hábitos mentales. 2, relajación. Un cuerpo relajado piensa mejor. Número 3, yo tengo que visualizar cómo me relaciono con los demás. Y algo bien interesante es que cuando yo platico con alguien, yo siempre tengo que valorar sus virtudes. Por ejemplo, nuestro señor productor siempre está vigilando aquí que todo esté bien. Tú eres más inquisitivo y tratas de preguntas para saber. Entonces, ya les dije a ustedes 2 referencias en donde no los juzgué. Hablé bien de los 2. ¿Sí me explico? Entonces, cuando uno aprende a hablar bien de los demás, eso no genera resistencia, genera aceptación. ¿Me explico? Y entonces, si la gente, no sé, yo tengo amigos tengo un amigo que en la vida lo he visto que hable mal de alguien. En la vida lo he visto. Y es una persona exitosísima. Pero siempre lo verás hablando, y no sé, puede trabajar en la política, puede trabajar en lo que quiera hacer él, puede estar en el deporte, y siempre se va a expresar bien de los demás. Y eso genera éxito. Doctor, eso genera en éxito. ese caso, por ejemplo, supongamos una gente que es sumamente criticona y que se da cuenta que está mal ese programa que trae y que dice, de ahora en adelante no voy a criticar a nadie, y habíamos dicho curarse es hacer lo contrario, sí. ¿No? Claro. De lo que se ha dicho normalmente. Y uno puede decir, levantarse un día y decir, de hoy en adelante no vuelvo a criticar. Entonces cambias tu manera de pensar y tienes el mejor principio. Entonces, cuando tú cambias tu manera de pensar, la conciencia se expande, tu conciencia ya vibra en este punto del presente, ya no estás uniendo el pasado y proyectándolo al futuro, sino que el presente empieza a crear cosas nuevas. Y a tener la importancia que debe tener. Claro, porque aquí lo que le sigue al pensamiento consciente es la imaginación. Y entonces la imaginación es mucho más poderosa que la fantasía. ¿Sí? Porque cuando tú no estás viviendo el presente, estás fantaseando. Si pasa esto, si traigo el negocio fulano, si vendo aquí o vendo allá, o compro acá o compro más acá. Entonces fantaseas, es una fantasía. Pero cuando tú estás en el presente, entonces ya actúa el poder de la imaginación, y la imaginación es creadora. La imaginación es poderosísima.
Hay muchas personas, bueno, yo no sé, hay gente que tiene la capacidad de estar haciendo una casa y ya se imaginaron el color de la pared, qué mueble va ahí, eso es una mentalidad que tienen los que tienen una imaginación creativa, ¿no? Entonces, esto es importante porque de algún modo mi imaginación, al estar unida con mi pensamiento y con la acción, crea. ¿Ok? Muy bien. Entonces, yo tengo que crear condiciones favorables. Esas condiciones favorables es aprender a expresarme bien de los otros. Y otra cosa que es muy interesante para que uno triunfe en la vida es dejar de hablar de uno mismo. ¿Me explico? Es decir, hay muchas personas que venden su producto, ¿no? Y eso está bien cuando tú quieres relatar una experiencia que vas a conocer a alguien por primera vez. Por ejemplo, yo me refiero a la paciente fulana o el cliente mengano. Habla de uno. Pero a la gente le interesa más que la escuches. Entonces, si yo quiero triunfar, yo me tengo que sentar, Francisco, ¿cómo estás? ¿A qué te dedicas? Y entonces yo tengo que interesarme en lo que tú me quieras decir a mí. Entonces, esto es un punto interesante porque cuando uno habla más de sí mismo, aburre. Pero si tú te permites, tienes la inteligencia de escuchar al otro, triunfas. ¿Me explico? Triunfas. Por ejemplo, ¿cuántos clientes o cuántos pacientes no se curan escuchándolos? Sin medicina. Con que los escuches, se curan. O sienten que se curan. ¿De acuerdo? Entonces, es una pésima costumbre que nosotros tenemos de estar hablando de lo que yo soy, de lo que yo hago, de cómo veo las cosas yo. No. Aquí queremos triunfar en la vida, entendamos que este es un nosotros. La palabra nosotros tiene más poder que la palabra yo. ¿Sí? Luego, si yo esto, yo lo otro, es que nosotros debemos de pensar así. O si nosotros hiciéramos esto, o este espacio es gracias a nosotros. Entonces, eso tiene más poder. Eso es una acción inteligente. Y entonces, de esta manera, nosotros vamos trabajando en nuestra vida y nuestra fuerza mental comienza a crear muchos prodigios y muchas maravillas, y toda esta información nos ayuda a nosotros a triunfar en nuestra vida. No sé si quede claro. Claro que sí, estamos ya llegando al final del programa. Es un tema sumamente interesante que posteriormente podremos hacer una segunda parte. Con gusto, doctor, claro. Porque creo que es un tema en el que mientras uno más ahonda, más se descubre a sí mismo las trabas que nos ponemos a nosotros. Sí, en ejemplos prácticos es donde uno se puede dar cuenta que no está tan fino como dijéramos. O sea, hay mucha incoherencia en nuestra vida. Pero si te vas, por ejemplo, la pregunta que tú hiciste o el planteamiento que hiciste, si yo ya me di cuenta que esta forma de pensar me genera conflicto con mi vecino, tengo conflicto con mi señora, tengo conflicto en mi trabajo, detente. O sea, algo no está bien. A ver, ok, voy a cambiar mi manera de pensar. Voy a tenerle más paciencia a la señora, la voy a escuchar, ya no voy a criticar a mis compañeros de trabajo, voy a ser un poquito más tolerante con los hijos, porque, por ejemplo, la intolerancia de un padre hacia los hijos es la propia intolerancia que se tiene a sí mismo. Es decir, si tú te das cuenta que no le tienes una paciencia a tus hijos, esa es la paciencia que te tienes a ti mismo. ¿Me explico? Así es. Y eso. Pero entonces, todos tenemos derecho a triunfar, todos. Cuando nuestro espíritu o nuestra alma o nuestra conciencia vence a la materia, triunfamos. Entonces nosotros no podemos aceptar la miseria, no podemos aceptar el dolor, no podemos aceptar, en este caso, al no aceptar no quiero decir rechazar, porque cuando rechazas algo no lo integras. Pero tú tienes que tener claro que tú no naciste para ser infeliz, que tú no naciste para vivir en la miseria, que tú no naciste para tener conflictos con nadie. Tú eres un alma libre y tienes derecho a triunfar en la vida a la hora que tú quieras. Y esperamos que así sea, que hecho esté adelante, que todos triunfemos. Así que les agradecemos la audiencia, el haber estado ahí desde sus casas acompañándonos en este programa muy muy interesante. Agradezco a nuestro señor productor Efraín Rodríguez que nos acompañó esta noche, también al doctor Odilon González Hernández, a nuestro compañero Pedro también allá en los controles que nos apoyó. Que nos hizo falta Brandon, pero siempre tenemos equipo de respaldo que nos apoya. También al webmaster de este portal, a nuestro compañero Jonathan, y a la directiva de Portal Hidalgo por habernos permitido este espacio para estar más cerca de ustedes cada vez. Así que muchas gracias, buenas noches, mi nombre es Francisco Javier Espinosa y nos vemos el día lunes. Gracias, buenas noches. Por hoy tus sentidos fueron alertados.
Grado 33. Buenas noches, nos vemos en una emisión más de Grado 33. Una producción de Efraín Rodríguez para Portal Hidalgo Radio.